Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Quería empezar este blog con un pequeño paréntesis expresando mi solidaridad con el pueblo valenciano, ¿no? Porque una zona de la comunidad valenciana de España ha sido castigada por las lluvias torrenciales y eso ha llevado a la muerte de casi 2 centenares de personas, a destrucciones terribles, inundaciones en todas partes. Y es una desgracia natural cuando el ser humano se siente impotente ante la implacabilidad de la, digamos, naturaleza. Y en muchos, la guerra también es un tipo de desgracia donde te sientes impotente, ¿no? Muchísimas veces se te parte el corazón porque no puedes hacer nada para ayudar. Pero al mismo tiempo, Ucrania ha vivido una cosa muy importante a nivel personal, humano y social, que es la ayuda comunitaria, ¿no? Que es cuando todo el mundo juntándose consigue hacer cosas inverosímiles, ¿no? Y si yo muchas veces digo que la guerra esta la gana el pueblo ucraniano, es realmente así, es porque desde el inicio hemos conseguido unirnos y cada uno aportar lo suyo. Y espero que en España también la sociedad se una, no lo dudo, conociendo a los españoles, porque yo he vivido allí 7 años y trabajé toda mi vida con los españoles. Yo creo que el salario, he recibido mucho más salario de España que de cualquier otro país, ¿vale? Por toda mi carrera que he hecho. Entonces, por ejemplo, hay una empresa ucraniana que se llama Nova Posta, que es el mayor transportista, el correo muy rápido, que hace todo tipo de envíos y por supuesto ayuda al frente, ayuda en todas las misiones humanitarias, y muchas veces sus oficinas son bombardeadas por los rusos porque saben que muchas veces, yo qué sé, una oficina recibe de todo, los drones. Y todo lo mandamos por Nova Posta y vienen los militares a las oficinas a recogerlo, ¿vale? No es que haga envíos de munición, ¿no? Pero todo lo que se mueve en Ucrania, básicamente esa es la empresa. Entonces han abierto varias oficinas de representación en países europeos y en España hay 3 o 4 ciudades, no, 4 o 5 ciudades donde opera ya esa empresa, y han dicho que van a abrir envíos gratis para la zona afectada por este fenómeno natural, esa desgracia, ¿no? Y cualquiera que necesite mandar cosas para sus familiares o gente, necesita solo decir que es ayuda humanitaria y este paquete llegará gratis. Es una de las muestras de cómo se puede solidarizar uno con la desgracia ajena. Y muchas veces es una aportación por parte de una persona que no es muy grande, pero sabemos qué fuerza y efecto el resultado puede tener, ¿no? De hecho, nosotros estamos haciendo esas recolectas por las que yo estoy muy agradecida, porque ahora en Ucrania la situación económica no es muy buena. Vale, cada día se destruyen empresas, cada día se destruyen barrios enteros y la gente pierde trabajo, entonces es muy complicado. Entonces, y cuando podemos contar con la ayuda extra, por ejemplo, para nuestras recolectas, que podemos contar con vuestra solidaridad, eso nos alivia una parte que a lo mejor no podemos suplir nosotros ahora mismo. Entonces, os agradezco esto y estoy segura que esa colaboración social en España también va a permitir reconstruir y reparar los daños causados rápidamente. Bien, entonces también quiero anunciar que el domingo voy a poner un vídeo de una entrevista muy interesante que he hecho a un amigo virtual que tengo, que es Francisco García Campa, el historiador, y es el fundador del canal de las cosas militares Bellum Artis. Entonces le he invitado a charlar un poquito, a escuchar su punto de vista. A veces no estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero como es mi invitado y a mí me gustaría que supieras otro tipo de cosas, no solo lo que cuento yo en en mis blogs, pues este domingo al mediodía os invito a escuchar la entrevista de Paco García. Bueno, volviendo a las noticias.
Tenemos una pequeña polémica iniciada por el presidente Zelensky con Polonia, ¿no? Estamos pasando por un momento difícil, ¿no? Es un momento de estagnación debido a la campaña preelectoral en los Estados Unidos. Entonces, sabemos que hasta el 5 de noviembre probablemente no vamos a tener ninguna ayuda, ningún anuncio de las cosas que ansiamos tener y es muy posible que hasta enero, cuando entre la nueva administración en vigor, no, en acción, y luego algún mes después hasta que se den cuenta y se concreticen un poco, pues tampoco no vamos a tener mucho avance a nivel político y militar, ¿no? En el tema de Ucrania. Con lo cual estamos nerviosos y creo que nuestro presidente a veces hace algunas declaraciones que nos ponen en el punto polémico con otros países. Por ejemplo, ha dicho recientemente que queríamos contar con la ayuda de Polonia tanto para derribar los misiles o drones que pasan cerca de su territorio y sobre todo para proteger algunas cosas estratégicas para nosotros, como es el depósito subterráneo de gas que está en el pueblo Stryj, cerca de la frontera con Polonia. O sea, los sistemas Patriot polacos podrían proteger este espacio atacado ya muchísimas veces con los misiles balísticos o ultrasónicos rusos. Y también ha dicho que Polonia ha prometido a Ucrania a entregar sus sus aviones MiG-29 y nosotros ahora mismo los necesitamos y no lo hace. ¿Vale? Entonces, claro, estas son unas declaraciones que a veces son un poquito menos políticos, o digamos, que deberían ser, ¿no? Acusar a alguien. Entonces, claro, salen los famosos políticos, tanto Duda como su ministro de Exteriores, Sikorski, diciendo que Polonia es uno de los países que más ayuda proporcionaron a Ucrania a nivel humanitario y militar comparado con su PIB. Pero también dicen que ellos están en la zona del peligro y no pueden quedarse desprotegidos entregándonos todas sus armas. En realidad ellos no nos entregan los MiGs porque ellos quieren que alguien les sustituya estos MiGs, los Estados Unidos, con aviones más modernos. Pero claro, siempre se ha usado el argumento que Ucrania protege a estos países europeos, como podrían ser Polonia o los países básicos, ahora mismo luchando contra Rusia. Y tener ahí que ellos tengan 20 o 30 aviones que no usan y no van a usar probablemente porque Rusia ahora mismo no está en condiciones de atacar algún país de la OTAN, aunque Polonia parte de tenemos, frontera, va a Ucrania y luego Polonia, pero también Polonia tiene su parte de frontera, aunque no sea muy grande, con Rusia y mucha frontera con Bielorrusia, ¿vale? Igual que los países bálticos. Pero, claro, si Rusia les atacara, probablemente sería atacando a la OTAN con armas nucleares. Y los aviones MiG-29, pues ni pintan ni cortan, o ni pinchan ni cortan. Con lo cual es una excusa un poco, ¿cómo se dice? Por no decir hipócrita, ¿no? Porque saben que probablemente nunca los van a usar. Y por otra parte, saben que nosotros podríamos salvar muchas vidas. Pero la política tiene que hacerse bien y a ver si Ucrania encuentra otros argumentos para convencer no solo a los polacos, sino a otros a darnos más armas. Por ejemplo, Zelensky ha dado entrevista a los medios surcoreanos, y ha hablado por teléfono con el presidente de este país. Probablemente vamos a tener una visita de la delegación de la Corea del Sur aquí y una colaboración a nivel militar que ya se ha anunciado debido a la presencia de las tropas norcoreanas. Y claro, todo esto es un engranaje complejo, porque no es que a Corea del Sur le importe la presencia de las tropas norcoreanas en Ucrania, pero esas tropas van aprendiendo cosas, van aprendiendo a llevar una guerra moderna, los que sobrevivan. Bueno, y luego una guerra moderna y van a volver a su país e instruir a su gente, ¿no? De cómo luchar, cómo experimentar con armas, etcétera, etcétera.
Entonces ellos no quieren, pero más lo que más miedo les da es realmente las tecnologías que Rusia puede pasar a Corea del Norte. Y ya hemos visto uno de los pruebas, ensayos de misiles balísticos intercontinentales que ha realizado Corea del Norte recientemente, según se llama Hwasong-19 el misil, ¿vale? Y según los expertos, este misil es una versión modernizada o una copia del misil balístico ruso Yarsa. ¿Vale? O sea, Rusia ya les ha pasado las tecnologías para crear esas unidades explosivas con dirección individual, que se llama. Entonces, ¿qué más le dará Rusia a Corea del Sur, a Corea del Norte? Y esto es lo que les preocupa, yo creo. Y esto es lo que puede mover esa neutralidad que tenía Corea del Sur con Ucrania. Y aunque no nos dé muchas armas, sabemos que tiene muchos proyectiles 155, del calibre 155, de creo que 3,5 millones. ¿Vale? Y estos proyectiles nos hacen muchísima falta. Así que espero que al menos para esto nos pueden servir de alguna forma los norcoreanos sueltos por ahí. Así que vamos a ver. También hemos tenido una buena noticia que parece que el F-16 ucraniano ha derribado el bombardero estratégico ruso. Bombardero no es estratégico, es bombardero solo, bombardero cazas Su-34. Todavía no tenemos confirmación oficial de Ucrania. Ucrania muchas veces no confirma, no nos interesa confirmar esas cosas, pero los canales rusos ya han dado esta noticia que fue derribado y que probablemente fuese con F-16. Bueno, voy leyendo, voy contando las noticias, a lo mejor es un poquito desordenada, pero yo creo que son interesantes. En la región de Kursk, mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa en Kursk? Pues en Kursk hay una línea del frente bastante movediza. Rusia sí que concentró allí bastantes fuerzas y ha conseguido expulsar a los ucranianos de más de la mitad del territorio que hemos ocupado antes, ¿vale? Pero esto les está costando tanto pérdida de sus fuerzas como la destrucción de sus propias ciudades, porque ellos, pensando que en algún pueblecito, ciudades no hay ciudades grandes, ¿no? Pero pueblos que hay ucranianos, ellos arrasan con sus propios pueblos, ¿vale? Y pues matan su propia población, destruyen su propia infraestructura, etc. Y lo que vemos últimamente son muchos vídeos de imágenes, porque se han evacuado miles de personas de esta zona, de la zona de Kursk, y los ucranianos no hemos entrado en muchos sitios, porque son grupos móviles que rusos no saben localizar, o sea, no entramos como solo en un pueblo que es Sudzha, que es un pueblecito bastante grande, de 5.000 habitantes, ahí sí que estaban los ucranianos presentes, bla, bla, bla. Pero normalmente nos movemos. Y un pueblo que está cerca de la central nuclear de Kursk, que se llama Koreniva, ha sido parcialmente evacuado. Y resulta que los propios rusos, militares rusos, saquean todos los pisos abandonados de esa ciudad. Y viene luego la gente y lo empieza a grabar, que no se han dedicado a expulsar o a luchar contra los ucranianos, sino a robar, saquear y destrozar las casas de sus propios ciudadanos. Y encima, con perdón, bueno, a mí me van a censurar el vídeo, cagándose en sus casas. ¿Os acordáis que al principio de la guerra nos flipaba que cuando ellos se quedaban viviendo en casa de los ucranianos durante la ocupación, siempre no iban al váter, no salían a hacer sus necesidades fuera, lo hacían dentro de la casa donde vivían? Y claro, para nosotros es algo inimaginable, algo que en el siglo XXI una persona no hace. Pues lo hacen no solo en Ucrania, sino en sus propios países. Vale, entonces es un pueblo ya pervertido por la guerra, un pueblo que siente su impunidad. Y de hecho el famoso general de las tropas de Kadyrov,
que se ha puesto a hablar mucho últimamente en los medios, porque estuvo en la región de Kursk y luego huyeron de la región de Kursk. Él ha dicho que en aquella zona fueron registrados como 190 crímenes graves, entre violaciones y asesinatos de la población civil cometida por los militares rusos. Y claro, su argumento era que ninguno de estos crímenes fuera cometido por los chechenos. Todos eran militares del ejército regular ruso. Luego, claro, salieron en los medios las cosas que desmentían, pero por la información que nos llega por sus canales de Telegram es cierto. O sea, ellos cuando reciben esta impunidad y la gente que se queda en su poder, pues hacen lo mismo aquí en Ucrania que en su propio país. Gente, eso es algo que no sé cómo explicar. Yo os he dicho que Rusia es un pueblo enfermo, necesita ser aislado y necesita que lo desinfecten de alguna forma. No sé cómo. Vale, otra cosa que también quería comentar. Muchas veces algunos piensan que hay rusos buenos, que hay rusos que representan la oposición política de este país y que pueden ser la esperanza de una nueva vida a Rusia después de la caída del régimen de Putin. Y Yulia Navalna es la mujer del difunto opositor Alexei Navalny, pues es una de esas figuras bonitas que ha elegido el Occidente para soltar pasta, porque la tía recibe un montón de dinero de todo el tipo de ayudas, de apoyo, de programas, de tal. Acaba de salir un libro escrito por su marido que se llama Patriot. ¿Vale? El Patriot es la ideología nacional de Putin. Y el opositor de Putin también escribe un libro llamado Patriot. ¿Vale? O sea, son igual de imperialistas. Y esta mujer, con el pretexto del libro, da entrevistas a varios periódicos alemanes, el Bild. Entonces, en su entrevista, ella muestra que no tiene ninguna empatía con los asesinatos del pueblo ucraniano, que piensa que no hace falta ni darnos armas, que para ella la operación ucraniana en Kursk no es legítima y que de todo lo que Rusia le debe a Ucrania, ella piensa que con pedirnos perdón ya sería suficiente. Entonces, yo no sé en qué se diferencia esta tipa de los demás, ¿no? Y me da mucha pena porque si el Occidente considera todavía que hay una esperanza de cambiar las fichitas, coges esa masa podrida que es Rusia y cambias la cara fea y llena de Botox por Putin, por la cara bonita y también parcialmente llena de Botox de Navalny, pues ya se arregla todo. No se arregla, gente. Rusia tiene que caer. Para que el mundo esté seguro, tranquilo, Rusia tiene que preocuparse de sus propios problemas, ¿vale? Porque es un país miserable y en vez de... vale. Solo que os digo que no tengamos esta ilusión de que Rusia, al caer el régimen de Putin, de repente se transforme en un país civilizado. No. Han sido muchos años de intoxicar este país con odio a otros como para que se arregle de aquí a 5 años. No. Vale, otra noticia de Rusia, que han cerrado 57 prisiones. ¿Os acordáis que Rusia contrató a muchos, ¿cómo se llama?, convictos? Y en cada prisión de estas había hasta 1000 convictos, con lo cual podemos decir 57.000 convictos por lo menos. O sea, esas prisiones han sido limpiadas totalmente, ¿no? Y hay otras que a lo mejor no han ido todas las personas de la prisión, sino la mitad. Pero es un hecho bastante interesante la cantidad de convictos que han sido utilizados por Rusia en esta guerra. Vale. Y este mes también Ucrania ha conseguido el récord de la destrucción de carros blindados rusos. Como Rusia ataca y avanza en muchos sitios, Ucrania también, aunque tengamos que retroceder, ya hablaré de esto, pero claro, retrocedemos haciendo daño y han sido destruidos como 923 vehículos blindados, que es solo en un mes, ¿vale? Esto nos hace casi unos 30 vehículos blindados por día. Eso para aquellos que piensan que los 30 Abrahams que nos dio los Estados Unidos es el colmo de generosidad. Para que veáis
qué desgaste lleva una guerra y cuánto armamento tiene Rusia y pone y repone. También ha salido otro dato, que Rusia ha lanzado una cantidad récord de drones Shahed y otro tipo de drones, que a veces son drones de simulacro, que ellos mandan con el enjambre de Shahed para disimular. Entonces son 2023 drones en el mes de octubre. De ahí hemos derribado 1185, 738 se han perdido y 29 se han escapado al territorio de Rusia o Bielorrusia. Curiosamente, desde el mes de julio al territorio bielorruso han entrado 106 drones rusos. Por eso Lukashenko a veces levanta sus aviones o quien que sea para derribar estos drones. Es curioso, ¿no? Que sí, en 4 o 5 meses son tantos drones rusos derribados en Bielorrusia. Y claro, los rusos están mejorando siempre sus tecnologías de drones. Ya hemos escrito que el peligro que tienen los drones filo guiados, los drones que conectan con el piloto con un pequeño filo y van con este filo que no necesitan, no pueden ser objetos de defensa radioelectrónica como otros drones. Claro, tienen su defecto que no tienen muchísima distancia de utilización, pero ya existen. Luego también drones experimentales con cargas termobáricas. No son muchos, pero van en van experimentando, ¿no? Porque es una carga, un líquido que primero se esparce un líquido, luego se inflama y hay una explosión muchísimo más potente que de los explosivos convencionales. Y también, por ejemplo, los drones armados por Starlink y otro tipo de experimentos que Rusia hace continuamente. Y nosotros pues también hacemos alguna cosa, por ejemplo, los drones guiados por láser, pero todavía no han llegado a nivel... el Halloween, por si alguien celebra el Día de Todos los Santos. Es un regalito que me ha hecho una amiga, me hace mucha gracia. Entonces, esto es el tema de los drones. El frente sigue bastante intenso. Anteayer tuvimos 145 ataques rusos, ayer 170. Los mayores, digamos, la mayor cantidad de ataques es en Pokrovsk, ayer 28, hoy 33, en Kupiansk, ayer 21, hoy 15, y la ciudad de Kurahave, que está siendo asediada por los rusos, ayer 41 ataques y hoy 60, ¿vale? Una ciudad que está sufriendo esto. Claro, esto muestra ya varios mapas, tanto de Bloomberg como de Deep State, de cómo avanzan las tropas rusas. El mapa de Bloomberg mostró que en la última semana los rusos avanzaron 200 kilómetros cuadrados, que es la mayor distancia en los últimos 3 o 4 meses, ¿vale? Entonces sí que avanzan, y ayer ya han escrito que han entrado en los pueblos Selidove, ya lo dije hace varios días, Vishneve, Zoryane, avanzan en los pueblos Novoukrainska y Kurachovka. También dicen que los ucranianos han recuperado algunas posiciones en Kurahove, pero se ve el avance y los ataques, como yo he dicho, en Pokrovsk, en Vuhledar, atrás de Vuhledar, no, adelante de Vuhledar, Svatove y Kupiansk. Vale, entonces siguen esta dinámica, siguen avanzando. En algunos sitios dicen que se calma un poco, pero avanzan en el otro lugar. Y como yo ya he explicado en el vídeo anterior, ahora todos los expertos discuten si colapsó el frente en Ucrania o no colapsó. Entonces, más o menos, la conclusión es la misma que os he dicho ya. Estáis en la última, ¿vale? Siempre estoy intentando que tengáis la información más precisa y de última hora, al mismo a la hora cuando yo grabo este blog. Los rusos siguen bombardeando a los civiles. Ha habido el día 30
hubo un bombardeo muy fuerte de los barrios civiles en Kharkiv, un edificio residencial que fue bombardeado a última hora a las 11 y algo de la noche, dejando un edificio de 9 plantas medio colapsado. Hay 3 muertos, entre ellos 2 niños y 36 heridos. Y es un poco tremendo porque los trabajos de rescate han durado más de 24 horas. Estáis viendo este vídeo. Luego bombardean otras ciudades que son Sumy, Gerson, Poltava, Odessa. En algunos hay muertos, en otros heridos, y en todas partes hay edificios, casas, y en Gerson continuamente son pueblos atacados por los rusos. Ayer nos lanzaron 43 drones y 10 misiles, de los que hemos derribado 17 drones y 2 misiles. Hoy nos lanzaron 48 drones y de los que hemos derribado 31 y 3 misiles de los que hemos derribado 1. También lanzan bombas aéreas planadoras a las ciudades fronterizas como Kharkiv, Sumy, Zaporizhia. Bueno, con esto las noticias malas creo que se han acabado. Voy a pasar a las noticias, digamos, buenas. El día 29, yo no lo conté, pero hubo un ataque de las fuerzas ucranianas a un almacén con munición en Lugansk. No tenemos todavía confirmación de lo que ha sido dañado o destruido, pero hubo explosiones y es parte de los ataques, digamos, cercanos a las zonas ocupadas. También luego se atacó el puerto de Berdyansk, que está en el mar de Azov, creo, y fue atacado el puerto donde los rusos ya se estaban sintiendo bastante relajados, ¿no? Las tropas rusas les gusta mucho, la jefatura de los rusos ha ocupado muchas veces los hoteles y los sitios cercanos al mar, como Berdyansk, cerca de Mariupol. Y Ucrania hubo un momento que bombardeaba y atacaba estos lugares y luego como que se calmó. Y esta vez vuelven a atacar, que están muy relajados, son sitios donde se preparan las tropas para luego seguir avanzando en las regiones de Donetsk y Zaporizhia, ¿vale? Entonces, el bombardeo de Lugansk, de Berdyansk, y también llegaron los drones ucranianos a una fábrica de química y de petróleo en Ufa. Y parece que no ha hecho mucho daño, pero son 1.400 kilómetros de la frontera con Ucrania, ¿vale? Y también hoy se ha hablado de ataque a un depósito de petróleo ruso en Stavropol. Stavropol está más cerquita de aquí. Así que la guerra sigue y nosotros pues hacemos lo que podemos. Os agradezco mucho vuestra fidelidad, un like, una suscripción, un comentario y un compartir de este vídeo. Y nos vemos el domingo en la entrevista a Paco García. Venceremos.